Hola, bienvenidos a tu programa Cimientos Correctos. Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida. Y quiero que demos las gracias a Dios. Levanta tus manos y dile, gracias Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por tu amor, gracias que es un amor incondicional, gracias por amarme así como soy. Y extiende tus brazos para recibir el amor de Dios. Si algo le place al Señor es que nosotros reconozcamos y recibamos su amor. Muchas veces nosotros decimos, Señor, es que yo te amo y te amo, pero no recibimos su amor y es un amor incondicional. Él nos amó primero a nosotros y Él te ama tanto que Él está pensando en ti. Él tiene pensamientos de bien, Él tiene pensamientos de paz y sus pensamientos en tu vida son más grandes de lo que tú y yo podamos imaginar. Él es un Dios sobrenatural, así que sus pensamientos van más allá de lo que nosotros en nuestra mente natural podemos comprender. Así que regocíjate y alaba a Dios porque hoy es el día de salvación, hoy es día de gozo, hoy es día de bendición, hoy es día de salvación, hoy cosas divinas y extraordinarias de la mano de Dios vienen a ti y a tu familia. Y yo te bendigo y decreto la bendición de Dios sobre tu vida, en tu economía, en tus relaciones, en tu cuerpo, en tu mente. Y vamos a aprender de la palabra de Dios. Me encanta tomar estas lecciones, ¿verdad? Y poderlas compartir y que las pongamos en práctica. Son cosas sencillas. Yo no te vengo a hablar de doctrinas y profundizar así grandemente. Lo que quiero es de que lo que leamos en la palabra de Dios lo podamos poner por obra, en práctica, que no seamos solamente oidores de la palabra, pero también hacedores de ella. Y donde vamos a empezar a actuar, pues va a ser en lo poquito. Si nosotros empezamos en lo poco, en nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, en nuestra mente, con nuestra boca, ¿verdad? Que podamos decir, ¿sabes qué? No, te sujetas y le demos lugar a Dios y no a nuestras emociones, ya estamos poniendo en práctica esta palabra. Así que cuando tú escuches una palabra, yo sé que hermanos y hermanas te predican y enseñan grandemente y tremendamente la palabra de Dios a través de los medios de comunicación y a través de libros. Cuando tú escuches una palabra que llega a tu corazón, anótala, apúntala, medita en ella, vuelve a estudiar, profundiza en ella. Pero no te quedes ahí, no la guardes y digas, ay, qué bonita, Dios me habló. No, ponla por obra, ve cómo lo puedes poner por obra, aplicarlo en tu familia o en todo, pues donde sea, ¿verdad? Pero la tenemos que poner por obra para que funcione y veamos que esta palabra es viva, es eficaz y produce fruto y fruto en abundancia. Si algo el enemigo viene a querer robar en nuestras vidas, es la palabra que Dios ha hablado a nuestros corazones. Y es lo que tenemos que cuidar, velar y cuidar esa palabra, esa semilla que fue plantada en nuestros corazones y cuidarla, cultivarla para que produzca un fruto en abundancia. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama Por vuestra poca fe. Y en los programas pasados hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Mateo reprendió a sus discípulos. No pudieron echar fuera un demonio, no pudieran sanar a un joven que llevaba enfermo desde su niñez y que su padre lo había llevado con los discípulos para que lo sanaran. Entonces vimos que la incredulidad estorba para recibir el milagro que Dios tiene para nuestras vidas. La incredulidad estorba también para que desatemos el poder de Dios y toque la vida de los demás. Y también la incredulidad, el temor y las batallas en nuestra propia mente van a limitar o van a impedir en muchas ocasiones el que nosotros podamos pues avanzar, ir más allá y aventarnos y a dar esos pasos de fe y caminar en agua como Dios quiere que lo hagamos. Pero hoy nos vamos a tener que salir de ese bote y empezar a caminar en agua. Y tú dices, pero ¿cómo le voy a hacer? Tengo tan poquito en la iglesia, no sé nada, ¿cómo me voy a aventar? Pues mejor que no sepas mucho, ¿verdad? Tú cree la palabra y ponla por obra y vas a ver los milagros, las maravillas y los prodigios. A veces nos llenamos de muchas doctrinas, pero que son doctrinas de hombres
y dejamos a un lado la palabra. Si algo yo me cuestionaba en muchas ocasiones cuando veía los milagros, las maravillas y los prodigios, y por otro lado, pues tenía la enseñanza de que ya con la era de los apóstoles se habían acabado los milagros, las maravillas y los prodigios, y eso ya no era para nosotros. Pues yo me cuestionaba y decía, pero es que si Dios es todopoderoso, si Dios es capaz, si Dios resucitó a los muertos, si Dios hizo esto, si Dios hizo lo otro, ¿por qué no va a poder hacerlo ahora? Y me daban muchas explicaciones y tenía muchos argumentos, ¿verdad?, que escuchaba. Pero dentro de mí, en mi corazón, había algo que me decía, no, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y esa es una palabra y la encontramos aquí en la Biblia. Dios sigue haciendo milagros, a Él no se le ha cortado el poder, no le espanta lo que está pasando en este mundo. Él dijo que en este mundo iba a aumentar el pecado, iba a aumentar la maldad, pero va a ser la bondad de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios es más abundante que toda esa maldad. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, nosotros vamos a ver y vamos a seguir viendo los milagros, las maravillas y los prodigios en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él quiere usarte a ti y a mí, que seamos instrumentos aptos para Él. Atrévete a creerle a Dios. Yo le digo, Señor, si tú has buscado gente para hacer tus sueños y cumplir tus sueños más locos, ya no busques más. Aquí estoy yo. Úsame, haz lo que tú quieras, ¿verdad? Y yo sé que el Señor lo está haciendo y lo va a hacer porque no es de que tenga la habilidad, a lo mejor de estudios o la habilidad intelectual, pero yo nada más tengo la habilidad del Espíritu Santo y con eso tengo, porque va a ser Él actuando a través de mí y no voy a ser yo. Y el que va a recibir la gloria en mi vida, pues va a ser Él. El que me va a hacer quedar bien, pues va a ser Él, ¿verdad? Pero Él es el que se recibe la gloria, la honra. Y cada vez que tú y yo sanamos, cada vez que tú y yo liberamos, cada vez que tú y yo compartimos la palabra y alguien es salvado y recibe salvación de pecados, el que recibe la gloria y la honra es el Señor Jesucristo. Así que quita todos esos argumentos, haz a un lado todas esas artimañas del enemigo que te dicen que tú no eres un ungido, tú no lo puedes hacer, no estás preparado, aún no estás totalmente preparado, te falta mucho. No, ya tienes al Señor Jesucristo, así que levántate y ve, y en el nombre de Jesús ve y haz los milagros, las maravillas y los prodigios que el Señor va a hacer a través de ti, a través de tu mano. Ahorita estoy recordando el testimonio de un hombre que conocí en persona. Él es un señor americano que vive aquí en México. Aquí tiene su ministerio en un estado de aquí de la República y trabaja con los indígenas. Y él pues ya tiene más de 30 años aquí en este país y viaja por todo el mundo compartiendo la palabra de Dios. Pero a los indígenas, cuando les comparte el evangelio, él les dice, tú tienes el poder, tienes a Cristo, tienes el poder de resurrección. Y en el ministerio de Él han resucitado más de 500 muertos. Él en su persona ha orado y ha resucitado más de 30 personas de la muerte. Y yo no te estoy hablando de gente que tiene renombre. Yo te estoy hablando de gente común y corriente como tú y como yo, gente indígena, gente mexicana que está viendo el poder de Dios, que si le dice su pastor, ve y tienes el poder para resucitar muertos, ellos lo hacen, lo creen y lo obedecen y lo están viendo. Y eso sí, ellos dicen, bueno, no hemos visto todos los muertos por los que hemos orado, no los hemos visto, ¿cómo se llama? No los hemos visto resucitar. Hemos orado por más de 5,000 personas y solamente 500 han resucitado. Y ahora nada más cuentan, o los que llevan la cuenta son de aquellos que han estado muertos por más de 3 días. Los de 1 y 2 días, esos no los cuentan, ¿verdad? Pero más de 3 días sí los cuentan. Y tienen cada milagro, cada testimonio. Y entonces, en una ocasión, pues yo estaba buscando de que, bueno, pues yo leo en la Biblia y yo veo al Señor Jesucristo cómo iba y oraba por los muertos, cómo los resucitaba. Y yo digo, bueno, Señor, pero ¿cómo lo harías ahora, en este tiempo, en la actualidad? Y yo me puse a investigar en el internet cómo resucitar a un muerto, ¿verdad? Pues yo quería aprender, eso lo hice hace ya muchos años. Y me topé con este hombre y empecé a escuchar sus mensajes, empecé a escuchar lo que él decía y cómo hacía las cosas. Y yo decía, pues no es nada diferente de lo que la palabra de Dios me dice, no es una pócima secreta, no es algo pues fuera de lo común, simplemente está orando
ordenándole vida a la persona y ordenando que regrese a su cuerpo, ¿verdad? Y entonces cada vez que yo escuchaba y cada vez que yo escuchaba dentro de mí se levantaba algo que me decía, pues tú tienes el mismo poder, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo poder para resucitar muertos, para sanar al leproso, para levantar al paralítico, para sanar al que está enfermo de cáncer y de diabetes. No hay imposibilidad con Dios, todo es posible para el que cree. Solamente tú y yo tenemos que creer. Entonces el tema que estamos viendo y que vamos a ver es por nuestra incredulidad, ¿verdad? Por nuestra por nuestra poca fe, ¿verdad? Nuestra poca fe es lo que nos limita. Y si te fijas en la palabra de Dios, el Señor me dice, después de que Él reprendió a los discípulos y que les dijo que tenían incredulidad, y que pues estaba molesto, que hasta cuándo iba a estar con ellos, hasta cuándo los iba a soportar, ¿verdad? Hasta cuándo les iba a estar ayudando, si ellos Jesucristo ya les había dado el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Y cuando Jesucristo les está diciendo eso, les dice, pues si tuvieras fe tan solamente como un grano de mostaza, ¿qué tanta fe necesitamos, verdad? ¿De qué tamaño es la fe que nosotros necesitamos para mover montañas? Y el Señor Jesucristo nos lo muestra a través de un grano de mostaza. Y los granos de mostaza son tan pequeñitos, ¿verdad? Pero producen árboles grandes y robustos, fuertes. Pero el Señor nos dice, si tan solo tienes la fe de este tamaño, tú puedes mover montañas. Lo que tú digas, si lo crees, va a ser hecho. Y si no dudas, va a ser hecho. Entonces, algo clave en nuestras vidas es quitar la duda, quitar la incredulidad. Por muchos años yo he escuchado, ¿verdad? Y decir que solamente este tipo de demonios o este tipo de enfermedades salían con ayuno y con oración. Pero déjame decirte que los demonios no salen con ayuno y con oración. A lo mejor el demonio de incredulidad que tenemos y la duda y el temor, ese sí va a salir con el ayuno y la oración, ¿verdad? Nosotros al ayunar y al orar vamos a someter nuestra carne, la vamos a alinear en sintonía con el Espíritu y vamos a escuchar su voz, vamos a poder discernir, vamos a poder estar sensibles a la voz de Dios y hacer a un lado las cosas naturales, lo que me dice mi cuerpo, lo que me dicen las emociones, lo que me dicen mis ojos, de lo que estoy viendo, la situación, las circunstancias o la problemática. Entonces, el ayuno y la oración me van a servir a mí para sensibilizarme y hacerme sensible a la voz de Dios. Pero el ayuno y la oración no tienen ningún poder para resucitar muertos. El ayuno y la oración no tienen ningún poder para sanar al que está con cáncer. El que tiene el poder es el Señor Jesucristo y Él nos dejó su nombre, Él nos dio autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo caminar y andar y nada nos va a dañar, pero Él ya nos dio su autoridad, Él ya nos dio su poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y es en el nombre del Señor Jesucristo que cuando tú y yo lo usamos, entonces los demonios de enfermedad, los demonios de pobreza, de tristeza, de muerte, de acecho, de lo que sea, de terror, de tinieblas, lo que sea, va a huir en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice aquí en el libro de Mateo. Quiero que vayas conmigo aquí a la palabra de Dios. Y en Mateo 10, versículos 1 y 8, nos dice así, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y enseguida les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echar fuera demonios. Aquí vemos en el capítulo 10 del libro de Mateo que estos relatos nos hacen constar de que ya la autoridad se les había dado a los discípulos, ellos ya lo estaban practicando, ya lo estaban llevando a cabo, estaban viendo resultados, estaban viendo a los muertos resucitar, a los enfermos sanar y a veces se sorprendían ellos y decían, ay, es que aún hasta los demonios, ¿verdad?, se sujetan a nosotros. Y Jesús les decía, pues no te maravilles de que los demonios se sujeten a ti, alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero nosotros podemos ver de que ellos ya lo estaban llevando a cabo, estaban viendo resultados. Así que ahora en el capítulo 17 de Mateo, cuando no vieron esa sanidad o esa liberación, ellos estaban cuestionando de una manera pues sincera y le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio?
¿Por qué no podemos hacerlo? Bueno, en otros relatos paralelos, como en Marcos 6:13, vamos a ver que la palabra de Dios me dice, echad fuera de muchos demonios. Bueno, los discípulos echaban fuera los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Constantemente estamos viendo y comprobando y corroborando que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos sanados, seamos curados, seamos liberados, seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. Cuando tú y yo quitamos de nuestro corazón las enseñanzas o cuestiones, ahora sí que doctrinales que me digan, que me hagan pensar y cuestionar la voluntad de Dios en esta área, en el área de salvación, en el área de sanidad, de liberación. Cuando yo quite todo lo que no es y deje solamente la palabra de Dios, yo no voy a tener duda de que es la voluntad de Dios sanar al enfermo siempre. Si yo no quito y no mato esa vaquita sagrada, ¿verdad? Y digo, pues es que a lo mejor algunas veces es, otras no. Con estas personas sí, en estas ocasiones sí resulta, con estas no. Dios lo permite, Dios lo manda, Dios lo hace. Entonces no voy a ver resultados constantes y positivos en mi vida. Y yo lo he podido ver en la vida de hombres hombres y mujeres que están en el ministerio, pastores o ministros, evangelistas, que están en el ministerio y que han creído la palabra, que han tenido que quitar toda esa duda, esa incredulidad y creer lo que la palabra de Dios dice como lo dice, tan fácil, ¿verdad? Tenemos que tener la fe como un niño y si lo dice Dios, pues nada más lo creemos y lo hacemos, ¿verdad? Esa es la fe de un niño, lo cree y lo pone en práctica, no lo duda, no se cuestiona, no empieza a razonar, sino simplemente actúa y se avienta a hacerlo. Entonces, yo lo he visto en la vida de hombres y mujeres como los que están creyendo la palabra de Dios así, que es la voluntad de Dios sanar, que es la voluntad de Dios salvar, están viendo los resultados en sus ministerios, en la cuestión de sanidad, de liberación, de restauración, de prosperidad. En las áreas donde yo carezca de revelación y de conocimiento de la palabra de Dios, es donde yo voy a estar dudando si es o no es, si Dios lo quiere para mí o no. Podemos creer que Dios es capaz, pero no sabemos si es capaz conmigo o si lo quiere hacer conmigo, ¿verdad? Y estamos así como ese hombre que le dijo, bueno, si quieres limpiarme, ¿verdad? Me puedes limpiar. Y le dijo Cristo. Cristo no le dijo, bueno, pues déjame pensarlo, regresa mañana, mañana te digo. No, él le dijo, sí quiero y sé limpio, ¿verdad? En ese momento le contestó y actuó y lo sanó. En ninguna parte de la escritura tú y yo vamos a ver que Jesús andaba poniendo enfermedades a la gente, que las andaba castigando con enfermedades y las andaba reprendiendo y culpando y haciéndolas sentir mal y poniéndolas en condenación a través de la enfermedad o de las dolencias o del quebranto. Jesús vino para liberar y para sanar y para rescatar y restaurar en nuestras vidas. Y así como lo hizo antes, lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo. Esa es su naturaleza, ese es su carácter y para esto dio su vida. Entonces, a través de la palabra de Dios, aquí nosotros estamos viendo y comprobando que ya los discípulos estaban llevando a cabo, estaban viendo los milagros, estaban viendo los prodigios y en mi caso, al estar viendo las maravillas y los prodigios, a veces yo me cuestiono, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que quitar en mí? ¿Qué es lo que está estorbando, ¿verdad? Para desatar ese poder? Porque yo creo que es la voluntad de Dios sanar. Y cuando yo no veo a alguien sanar en ese momento, claro, no tengo mis ojos puestos en que si en ese momento veo la manifestación, yo sé que fue hecho y sea que en ese momento se manifieste o cuando yo salgo de la casa o salgo del hospital o de donde vaya, se manifiesta la sanidad. Gloria a Dios. Yo no estoy con esa duda de que, ay, es que no vi nada, no se manifestó, no pasó nada. No, yo voy, hago mi trabajo, ¿verdad? Desato la vida de Dios, reprendo al enemigo, hago lo que tengo que hacer, lo que el Señor me esté mandando a hacer. Y el trabajo y la función va a ser del Espíritu Santo, va a ser de Dios. Y muchas veces yo he ido a orar por personas sin saber qué es lo que tienen ni la gravedad. Y también, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos la situación, vemos el problema, vemos la gravedad, ¿qué es lo que tendemos a hacer? En la incredulidad
incredulidad viene, ¿verdad? O el temor, o nos impacta lo que vemos. Pero he tenido que aprender a no caminar por vista, sino por fe, y hacer las cosas por fe, creyendo, y esa compasión. A mí lo que me da el coraje es ver lo que el enemigo está haciendo en la vida de las personas, cómo los tiene atados, cómo los tiene atormentados. Eso me da coraje, y ese coraje, ahora sí que es un coraje santo, no de que me enoje, pero es un coraje santo que me hace que diga, no es justo lo que el enemigo está haciendo en la vida, mira hasta dónde lo está llevando, mira lo que ha hecho, mira cómo lo tiene, y ir en contra de las obras y a destruir las obras del enemigo. La Biblia me dice que el Señor Jesucristo, que el Hijo de Dios vino, ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. No solamente el pecado, no solamente, pues sí, el pecado, pero todas las obras del enemigo. Podemos aplicarlo y tomarlo para ver que Dios vino, o que Jesucristo vino a destruir todas las obras del diablo. Una de esas obras, pues, es la opresión, es la tristeza, es la depresión, es la ansiedad, es el temor, es el terror, es la muerte, es la enfermedad, ¿verdad? Él vino a destruir todo. Bueno, entonces, si por nuestra poca fe estamos dejando de ver la manifestación, pues vamos a echarla afuera y vamos a decir, ¿sabes qué? Pues Señor, perdóname, ¿verdad? Por mi incredulidad. No es la incredulidad del otro, sino es mi propia incredulidad. Yo algo que he aprendido de otros hermanos que he visto y veo los resultados en sus ministerios, es que cada vez que tú estás compartiendo la palabra de Dios, pues no dejas, hay personas que dicen, bueno, de acuerdo a tu fe se ha hecho, ora por la persona, pero ya le echaste la responsabilidad al enfermo. Pues si el enfermo está viniendo a ti porque está teniendo fe para venir contigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces sí tiene fe. Pero si está viniendo por ayuda, es como el que va con el doctor, está yendo con el doctor porque no sabe cómo arreglar la situación, no sabe cuál es el problema, o no sabe cómo tener esa ayuda en su cuerpo, y necesita o la experiencia, o necesita la ayuda, el apoyo de alguien más. Entonces, cuando alguien viene contigo, primero ya tomó el paso de fe para venir contigo, ¿verdad? Y creer que Dios te puede usar a ti o a mí, ya eso ya es ventaja, ¿verdad? Ya lleva de ganar. Pero cuando tú y yo tomamos la postura, y esa es la postura que yo tomo, de que independientemente si la gente tiene fe o no tiene fe, o si tiene un poco de fe, o si es responsabilidad de ellos o es parte de responsabilidad mía y de otra de ellos, yo tomo la responsabilidad propia. Yo soy al que el Señor Jesucristo le dijo, ve por todo el mundo y predica el evangelio, y si tú crees, estas señales te van a seguir. A mí me está dando la orden, a mí me está poniendo la asignatura, o me está dando la encomienda, la comisión para hacerlo y ver los resultados. Entonces, si yo no los estoy viendo, no es culpa de Dios, no es culpa del diablo, es culpa mía en este sentido, ¿verdad? En este sentir de que yo no estoy liberando el poder de Dios, no lo estoy manifestando como debe de ser. No le estoy echando la culpa de que, bueno, pues es que a lo mejor no creyó, tenía pecado, tenía esto, tenía lo otro, la persona, y por eso no recibió. No, fue por mi incredulidad, o por mi duda, o por mi temor, por lo que haya sido, pero yo tomo eso como responsabilidad mía. Y eso a ti te puede provocar el que no veas la respuesta, el que no veas el milagro, te puede provocar a decir, no, pues ¿para qué sigo orando? Pues mejor otros, ¿verdad? Yo nada más de vez en cuando, y con los dolorcitos de cabeza, ¿verdad? O con un síntoma, un dolor tan leve, pero no con el cáncer, o no con el SIDA, o no con la diabetes, o no con otro tipo de enfermedades, mucho menos con los muertos. Eso lo dejamos para los ungidos o para los pastores, pero eso puede ser una actitud que nosotros caigamos o tengamos, ¿verdad? Porque no vemos el resultado, y por nuestra poca fe, pues nos debilitamos y nos dejamos caer o vencer. Y pues la otra respuesta que nosotros podemos tener, que esa es la que a mí me provoca, ¿verdad? Que cuando yo no veo el resultado, ya oré y estuve ordenando, fui a visitar otra vez a la persona, y si ves algún cambio, pero no ves la manifestación total, pues yo digo, bueno, ¿qué, Señor? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Enséñame, revélame, muéstrame, ayúdame, ¿verdad? A mí, para poder ayudar, para poder enseñar, muéstrame. Y eso a mí me provoca el meterme más con Dios, el orar y el ayunar, para yo estar sensible en mi espíritu y poder captar o discernir o ver
qué es la situación con la que me estoy enfrentando en mi vida y que tengo que vencer o que tengo que poder ayudar a la otra persona. Cada vez que nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, pues el Señor te quiere hablar a ti, pero cuando tú quitas tus ojos de ti solamente de recibir la bendición, la sanidad y que Dios te toque y sientes muy bonito y ay, bien contento, pero cuando tú quitas los ojos de ti y los pones también en la gente, entonces Dios te va a usar y aun cuando tengas poca o tengas mucha, ¿verdad? O tengas ese granito de mostaza, Dios te va a usar. Simplemente atrévete. Hay algunas hermanos que yo les he dicho, ¿verdad? Atore la hermana o atore el hermano y ellos recuerdan esas palabras y lo sorprendente es de que lo ponen en práctica y funcionan. Ven el milagro en la vida de otras personas, ven la sanidad o ven la liberación y dicen, wow, gloria a Dios, la palabra de Dios funciona. Él me quiere usar a mí, así como usa a mis pastores, así como usa a los predicadores, así como usa a los grandes evangelistas, ¿verdad? Que vemos en la tele, pues Él también te quiere usar a ti porque tú eres igual. Es el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos que vive en ti. Así que déjalo manifestarse. Y yo quiero que en este momento tú abras tu corazón y le digas, Señor Jesucristo, aquí está mi vida. Si tú quieres usarme, úsame. Si andas buscando a alguien, ya no busques más. En el nombre de Cristo Jesús, quiero ser un instrumento para ti. Te bendigo y decreto bendición para tu vida. Amén.